Bueno, ahora llegó el momento de hacer el punto B. El punto B nos pedía que calculemos la diferencia de potencial entre los puntos A y B, como está ahí, como ves bien vos, dice B de A menos B de B. Antes de empezar a calcular el punto B y lo que es el potencial eléctrico, vamos a hablar de un par de cosas que por lo general suelen confundir cuando tenés que realizar este cálculo, o por lo menos a mí en su momento me confundieron y la verdad que me costó mucho entender y casi nadie me las dijo. Así que bueno, acá vamos. Primero, el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se calcula con esta fórmula que está ahí, que es delta B igual a menos la integral entre E por delta L. Ahí me faltan los límites, pero bueno, ahora más abajo te los voy a mostrar. Bien, el E que se usa para calcular el potencial eléctrico es el E genérico que encontramos tanto por un lado para la densidad y por otro lado para la carga puntual. ¿Te acordás que, bueno, si viste el otro video decía, bueno, este E genérico que encontramos después lo vamos a usar para calcular el potencial eléctrico? Bueno, lo vamos a usar para calcular el potencial eléctrico. Obviamente que lo que ellos nos piden es el potencial total. Entonces nosotros vamos a tener que calcular, igual que hicimos antes, por un lado el potencial para la densidad lineal y el potencial para la carga puntual. El E genérico que habíamos hallado anteriormente era este, para la densidad lineal. Esto igual son cosas introductorias, después lo vamos a hacer bien parte por parte. Pero te quiero mostrar un par de cosas. Este es el E que encontramos en forma genérica. Fíjate que bueno, que acá tiene el menos L2 menos el X final menos el L sobre 2. Fíjate que el E genérico que nosotros habíamos encontrado era el E genérico que nos permitía calcular el campo eléctrico en el punto A. Pero, ¿en este caso nos va a servir eso? No, no nos va a servir. Pero ¿por qué no nos va a servir? Y eso es lo que quiero que entiendas, que bueno, vos ves ese E ahí y decís, ah bueno, es el E que calculé. Pero después cuando quiero hacer la integral veo que me falta algo, que algo no cierra. ¿Qué es lo que no cierra? Por ahí bueno, ya lo sabes, pero si no lo sabes, esto es lo que no cierra. Fíjate que nos piden BA menos BDB. O sea, siendo el límite inferior, o sea, desde donde yo arranco, empiezo en BDB y voy a parar a BDA. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Vos imaginate que vos estás parado acá y vos tenés que calcular el potencial hasta acá. Entonces vos vas a ir caminando por este caminito que está sobre el eje X. Esto también es muy importante, está sobre el eje X. Entonces yo a medida que voy caminando, el valor del campo eléctrico en cada punto va a ir cambiando. Entonces, ¿qué está mal? El valor de las coordenadas. O sea, esto ya deja de ser un número puntual, un lugar puntual, una posición puntual y pasa a ser una posición variable. Lo único que va a quedar igual era lo que correspondía a la posición del vector que generaba el campo eléctrico, porque esto no varía, esto es lo que genera el campo eléctrico. Entonces esto va a ser igual, pero esto va a dejar de ser variable. El diferencial de x, porque se encuentra al lado negativo, es menos delta x. Así que bueno, esto es lo que yo te decía. Entonces, las coordenadas van a variar. Lo único que va a variar, digamos, que es el valor de r. R' queda como está, ¿sí? Entonces, el E genérico que yo voy a usar, yo simplemente tengo que cambiarle al E genérico que había hallado eso que te dije. En vez de menos L sobre 2 pasa a ser una variable, esto queda como estaba, esto queda como estaba. Eso es lo primero que vos tenés que entender. ¿Cuál es el valor de E que voy a usar a la hora de calcular el potencial eléctrico? Bueno, ahora, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico no es más que otra cosa que el voltaje. El voltaje que vos conocés, por ejemplo, el voltaje que tiene una pila, el voltaje que genera un generador de tensión alterna, es eso, el voltaje. Entonces, vos sabés que el voltaje siempre tiene que ser positivo. Acá, acá algo también que a mí me costó entender. Siempre tiene que ser positivo. Entonces, vos tenés que jugar con los signos. Muchas veces
si vos aplicás las leyes matemáticas que vos aprendiste en análisis matemático, que el diferencial de L, bueno, porque está del lado que yo considero negativo, mi sistema de referencia tiene que ser menos delta X. Si vos tenés en cuenta que este es el límite inferior, este es el límite superior, este es el límite inferior. Si vos aplicas todas esas cosas que vos aprendiste en análisis matemático, que están bien, y las metés acá adentro, muchas veces, no sé si está hecho a propósito o yo creo que está hecho a propósito igual, el resultado te da negativo. Ahora, si el resultado te da negativo, vos, si aplicaste las leyes matemáticas, cuando terminás de resolver la cuenta y el resultado te da negativo, vos le clavas el módulo. Y lo tenés que justificar de la siguiente forma. ¿Cómo lo justificás? Y pones, para que tenga sentido físico, el valor del potencial eléctrico debe ser positivo. Con esa justificación está bien. O algo que yo hago a la hora de cuando estoy calculando el potencial eléctrico es que yo juego con los signos. Por ejemplo, ¿cómo juego con los signos? Mira, yo por ejemplo, ponele que así se calcula el potencial eléctrico, ¿no? Fíjate que este es mi límite inferior, superior, digo, este es mi límite inferior. ¿Qué hago yo a veces? Yo cambio los signos, yo cambio los límites. Ponele que yo hago las cuentas y me observo que el resultado final me va a dar negativo, entonces yo cambio los límites. Pero cuando cambio los límites pongo, como sé que el resultado final me va a dar negativo, para que esto no suceda, para que tenga sentido físico, cambio el valor de los límites, invierto el valor de los límites. Bueno, eso también es importante. Recordá, el valor del potencial siempre tiene que ser positivo. Y por último, algo que yo hice, que voy a hacer ahora cuando hagamos la resolución, yo hago el delta L, yo sé que es menos delta X porque está en la zona negativo, menos delta X. Pero, yo sé que es menos delta X, pero yo lo puse como delta X común, ¿sí? ¿Por qué lo puse como delta X común? Porque sí, porque yo juego con los signos, como te digo. O sea, ese menos no me interesa porque yo voy jugando con los signos y voy a ir, y si veo que me da negativo, invierto los límites y ya está. Ese menos no me interesa. Pero bueno, si a vos te interesa de verdad respetar todas las premisas matemáticas que fuiste aprendiendo, ten en cuenta que si te da negativo, al final tenés que dar la respuesta como un voltaje positivo y pones para que tenga sentido físico, debe ser positivo. Recordá que primero vamos a calcular para la densidad lineal y después vamos a calcular para la carga puntual.